Patricio Donoso. Hacía referencia a quienes son y quienes fueron parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Yo fui hasta hace poco parte de esa comisión y he seguido muy de cerca las reformas que se han hecho al mundo societario, a las empresas, a la ley de compañías, esta nueva reforma, en fin. Concuerdo con el presidente Albornoz que es absolutamente necesario, diría yo, urgente, el hacer reformas que le faciliten al emprendedor que en conjunto con sus socios forma una empresa, trabaja empresarialmente, genera fuentes de trabajo y empleo, paga impuestos, genera riqueza para el país. Y hay cosas que tienen que ser actualizadas. La ley, decía Esteban Albornoz, de 1964, me parece. Son 56 años, si no me equivoco. Y por supuesto hay cosas que hay que modernizarlas. Y modernizarlas para que la vida societaria sea más fácil. Porque solo así podríamos lograr que aquellas empresas, en el país completo, en el país entero, generen más fuentes de empleo, generen más confianza. Primero, que el accionista se sienta mejor para que pueda invertir ese capital inicial y más, y pueda reinvertir. Y eso significa el darle aire a alguna economía que con esta pandemia va a quedar muy golpeada, ya está golpeada, y por supuesto pueda generar más fuentes de empleo. De eso se trata al final del día. Es bueno saber que este proyecto de ley, que yo lo apoyo, elimina la confusión respecto a la personalidad jurídica de las cuentas de participación. Estas ya fueron eliminadas en la ley de compañías, presidente Albornoz, por lo tanto hay que ponerse a tono con las disposiciones del Código de Comercio. Incluye que el Estado debe promover una competencia leal, una competencia prescindiendo de prácticas monopólicas, pero tenemos que ser muy cuidadosos para no abusar de supuestos abusos, evitar los abusos, pero tampoco abusar como política pública o como Estado controlador y regulador de la capacidad que tienen los empresarios de hacer su trabajo. Los accionistas de una sociedad anónima, dice el proyecto, pueden acceder sin limitación alguna a la información societaria. Ocurre en muchas juntas de accionistas que los minoritarios, sobre todo los minoritarios, no han logrado tener la información que requieren por parte de la administración. Esta reforma obliga a esa administración a dar toda la información societaria para que el accionista, sobre todo el pequeño, quizás el mediano, pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a recapitalización, en cuanto al reparto de utilidades, en cuanto a contratación inclusive de personal externo de ser necesario, de auditorías de las empresas auditoras, ojo. Se crea la obligación de enviar los estados de estados de pérdidas y ganancias y de resultados a la super de bancos y al SRI. Esto es bueno. Se crean alternativas para facilitar a las empresas en caso de que quieran ser cerradas, se lo hagan de una forma mucho más expedita. ¿Quién decía, Esteban Albornoz, que hacer una compañía en este país es difícil? Cerrarla es peor, es mucho más difícil. Cerrarla es prácticamente imposible si algún funcionario no le da la gana de atender esa decisión de un accionista de cerrar una empresa, por ejemplo, porque quiere hacerlo, porque quiere cambiar el giro del negocio o la razón que tuviese. Por lo tanto, es bueno que se facilite la creación y también el cierre de una empresa. Con respecto a las empresas de responsabilidad limitada, se facilita la reactivación de estas compañías en el país entero. La mayoría, no tengo en este momento el dato, tengo en mi oficina, pero no tengo el dato del porcentaje de las compañías que en el país son anónimas y las que son de responsabilidad limitada o en comandita u otras formas de asociación entre socios. Pero es importante darle fuerza a las compañías de responsabilidad limitada también, que es parte consustancial del quehacer accionario de los ecuatorianos. Esta aplicación de una política de simplificación de trámites administrativos es buena. Y ahí se referencia, bastará, dice el proyecto, que puedan ser disueltas las compañías que estén en proceso de licitación o que tengan orden de cancelación aún no inscrita, siempre que hayan transcurrido 7 años de la declaratoria. Yo, como es un primer debate, me atrevo a decirle al presidente de la comisión y a los comisionados de la Comisión de Desarrollo Económico que me parece exagerado el tema de los 7 años. No, yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que esto debería bajar a 3 años, 2 o 3 años, no a 7. Esa es una inquietud que la dejo planteada al presidente de la comisión y a los correspondientes miembros de la comisión. Bajar a 2 años, máximo 3, desde la declaratoria de un cierre de una empresa para que esto pueda operar. Ya ahí se menciona a las compañías de responsabilidad limitada, creo firmemente en ellas, al igual que en las de responsabilidad anónima, es decir, compañías anónimas o sociedades anónimas, también creo en todas estas formas de asociación, porque todas conducen a generar riqueza bien habida, por supuesto, y al final del día generar fuentes de empleo y posibilidades para los ecuatorianos. Hay un artículo, no tengo el número, pero que crea un procedimiento expedito para la separación voluntaria de un accionista. Cláusulas compromisorias para resolver desacuerdos entre accionistas siempre han habido, pero debe esto ponerse en el proyecto de ley, o en la ley, si es que esto es aprobado, para que ese procedimiento de separación voluntaria de un accionista, más allá de una cláusula compromisoria o de compromiso para resolver desacuerdos o acuerdos entre accionistas, sea mucho más expedito. Eso ayudará al funcionamiento de una empresa. ¿Cuántas veces no ocurre y no podemos tapar ni el sol con un dedo, ni los ojos con una venda, el hecho de que muchas veces tienen diferencias los accionistas y uno de ellos quiere separarse? Pues, dicho en español más claro, que sea mucho más fácil separarse, que sea mucho más fácil, que no sea tan complicado como hasta ahora es esa separación entre accionistas, me refiero. En cuanto a la auditoría externa, el proyecto dice que se eliminan los montos establecidos en sucres. Obviamente, no tenemos el sucre desde hace 20 años, entonces eso tiene que ser actualizado. Esto corrobora lo dicho por Esteban Albornoz en cuanto a que es absolutamente urgente y necesario hacer las reformas de las cuales estamos hablando. Se establece que las auditorías externas, esto es importante, se sujeten a las normas internacionales de auditoría, por ley, no solamente por un reglamento, y que los reglamentos, resoluciones y disposiciones dictadas por la Superintendencia de Compañías sean parte sustancial de esas compañías auditoras. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas auditoras son las que le revelan al accionista que no está, por ejemplo, en el estado administrativo, le revelan la verdad de la situación de la empresa, cómo está el estado de pérdidas y ganancias, cómo va el cobro de las utilidades, cómo van relaciones con compañías relacionadas, cómo van las relaciones con los proveedores, con el SRI, con el Estado en general, y cómo va la relación con la competencia, nuevas iniciativas, innovaciones con respecto a nuevos productos que puede querer establecerse dentro de la compañía por decisión de su gerente o su presidente ejecutivo, vamos, de su directorio. Entonces, es muy importante que las empresas auditoras que estén cabalmente registradas, que ya lo están, no todas, que estén registradas y que cumplan con las normativas para que puedan cumplir bien su función. Dice otra parte del proyecto que la declaratoria de intervención de las compañías sujetas a control que establece causales, requisitos y documentos habilitantes y atribuciones de sus interventores deben ser más clarificados. Es decir, no dice el proyecto que deben ser más clarificados. Yo pido que sean más clarificados esas declaratorias de intervención en compañías sujetas a control y las causales que eso podría devenir. En cuanto a la disolución, liquidación, cancelación y reactivación, ya hemos hablado lo suficiente, está clarísimo que debe haber un procedimiento de disolución mucho más rápido para que al final sea una especie de sentencia ejecutoriada, pero que su tramitación sea mucho más sencilla. En cuanto a las compañías extranjeras, presidente, y voy acabando, se reformula la documentación de soporte que debe presentar una compañía constituida en el extranjero para que pueda ejercer actividades en el Ecuador. Miren, en este mundo tan pequeño, tan interactuante entre todos los países del mundo, entre todas las economías, hay que facilitar a las compañías extranjeras para que puedan, viniendo al Ecuador bajo normativas absolutamente claras e igualitarias, puedan generar riqueza y fuentes de trabajo y empleo, que paguen sus impuestos, que tengan buen trato con sus proveedores, con sus trabajadores, pero que se reformule esa documentación de soporte que deben presentar. Es evidente porque
a ratos tenemos una especie de xenofobia y le pedimos a las empresas extranjeras que nos presenten tanta y tanta documentación que, como suele decir nuestra gente, estaríamos asustándolos, espantándolos a quienes piensan que pueden invertir en el Ecuador, a quienes quieren confiar en el país. Demos las facilidades para que con la reformulación de esa documentación que deben presentar las empresas o los extranjeros, pues se facilite esa inversión y puedan competir en forma absolutamente justa, igualitaria con los ecuatorianos. Lo que queremos es que la actividad societaria cobre mayor fuerza y mucho más todavía luego de esta pandemia que esperamos todos, Dios mediante, culmine en algún momento. El proyecto incluye la posibilidad de que las compañías domiciliadas en el Ecuador puedan trasladarse al extranjero, es decir, el proceso inverso de lo que acabo de decir. Compañías ecuatorianas domiciliadas en el Ecuador quieran trasladarse al extranjero, ¿por qué no? Quieran crecer. Siempre doy el ejemplo de la Copa Santander Libertadores de fútbol. Estoy seguro que los accionistas del Banco Santander de España, por decir un ejemplo, están muy orgullosos de que su banco haya cruzado el Atlántico y haya venido a América, así como tantas y tantas empresas. ¿Por qué no podemos hacer los ecuatorianos lo mismo? ¿Por qué no podemos expandirnos? Que los accionistas, bajo su propio riesgo, puedan expandirse en el mundo, puedan llevar nuestra marca, nuestro sello, nuestra identidad. Por lo tanto, está bien que se incluya la posibilidad de que aquellas compañías domiciliadas en el Ecuador, ecuatorianas o extranjeras, porque puede ser también de extranjeros domiciliados en el Ecuador, puedan trasladarse al extranjero cuando les parezca, cuando tengan a bien en el giro del negocio hacerlo. Dicho en español, esto se llama facilitar la vida societaria para que el Ecuador genere más actividad productiva, más pagos de impuestos, no por aumento de los impuestos, pero sí por mayor actividad productiva, más generación de fuentes de trabajo y empleo. Finalmente, en cuanto a la superintendencia de compañías y de su financiamiento, este proyecto elimina la atribución de declarar a las compañías como sociedades de interés público. Aquí sí me voy a demorar unos 30 segundos en decirles que estoy plenamente de acuerdo. No es posible que esa atribución de declarar a una compañía como sociedad o cualquier sociedad como de interés público hace que se puedan dar, no siempre, ojo, cuidado, se me malinterprete, se puede dar a casos de extorsión, a casos de confiscación y, por supuesto, ese temor va en detrimento del inversionista y de aquel que está pensando invertir en el Ecuador, sea este nacional o extranjero. Para concluir y agradeciéndole, presidente, el que se me haya otorgado la palabra luego del ponente de la ley, del proyecto de reforma, quiero decirles que apoyo estrictamente este proyecto con 2 o 3 salvedades que las acabo de decir. Suelo decir que siendo el primer debate es bueno anticiparse y decírselo al presidente y a través de él, al presidente de la comisión me refiero, y a través de él a los comisionados, para que puedan debatir luego de que lleguen estas observaciones a su mesa legislativa y puedan discutir la conveniencia de las observaciones que en este plenario hacemos legisladores de buena fe, por supuesto. Muchísimas gracias, presidente. Espero que este proyecto avance lo más rápidamente posible, en virtud de la urgencia que tiene el Ecuador de estar a tono con la modernidad. Muchísimas gracias, presidente, colegas legisladores. Concluye la intervención del asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso, quien señaló que ha seguido muy de cerca las reformas que se han hecho y concuerda en que es necesario y urgente hacer reformas que faciliten al emprendedor y al empresario, que a su vez genera empleo y riqueza al país. Gracias, señor asambleísta.